comienza en los vasos sanguíneos, en los capilares. Comienza en el endotelio la enfermedad. Primero aparece la enfermedad endotelial y después aparece la enfermedad cutánea. Hay una forma clínica que es la sistémica y otra que es la localizada. La localizada le dicen morfea, un tipo es la morfea, solo agarra piel nomás. Y la sistémica agarra todo el organismo. Dos tipos hay, localizada y sistémica. Dos tipos de enfermedad. La que vamos a analizar ahora es la sistémica. La sistémica tiene dos subtipos principales, o sea, dos fenotipos, ahora le llamamos fenotipos. Uno es la sistémica limitada y la difusa. Dos subtipos. Ojo que estamos hablando de esclerosis sistémica. Antes le decía esclerosis sistémica progresiva, pero ese término se ha dejado de lado. No se le quiere decir progresiva para que el paciente no se sienta limitado de la enfermedad, ¿no? Que a decir que ya no va a hacer con él. O sea, le damos esclerosis sistémica, es la enfermedad, con dos subtipos. Sistémica difusa y sistémica localizada. Dos tipos. O limitada. Sistémica limitada y sistémica difusa. Dos subtipos. El más común, el que más se ve, es el sistémico limitada. Es la que más se ve, la más común. Es la más que vemos más en la práctica clínica, van a ver más esos casos. Antes le llamaban a eso el CREST, porque ve compromiso cutáneo, calcinosis, compromiso esclerobacteria. Ahora se ha dejado de lado también el término CREST ya. Es un término histórico. La esclerosis sistémica limitada es el más común tipo, fenotipo. Comprende más o menos el 60%. El menos común es la sistémica difusa, es la menos común. Comprende como un 40% de casos, más o menos. Ahora, la sistémica limitada, que es la más común, dura años la enfermedad. Años, puede durar 20 años de evolución de la enfermedad. Y comienza con Raynaud. Esa es la sistémica localizada. La sistémica difusa es de poco tiempo de evolución, dura pocos años. El Raynaud, que es un fenómeno que se presenta en los dos tipos, en la limitada y en la difusa, se presenta en casi todos los pacientes. 98% de pacientes tienen Raynaud, casi todos tienen Raynaud. O sea, no van a ver ustedes un paciente que tenga esclerodermia sin Raynaud, no se presenta eso. El Raynaud de la esclerodermia limitada, o sea, revisando esta enfermedad, esclerosis sistémica, que ya no se le llama progresiva, ¿no? Sino solo este tipo de términos normal ya que usamos, ¿no? Vamos a hacer esto. Combina en la activación inmune, el compromiso vascular, sobre todo el endotelio, y como consecuencia de eso se va a producir proliferación de fibroblastos y acúmulo de colágeno en los tejidos. Esa es la definición de la enfermedad. Es crónica la enfermedad. Entre la clínica de los pacientes va a predominar la piel engrosada o esclerodermia, el fenómeno de Raynaud, alteración del sistema gastrointestinal, enfermedad pulmonar intersticial, la hipertensión arterial, pulmonar, el compromiso renal y la afectación musculoesquelética. La que más predomina siempre es el Raynaud. En casi todos los pacientes tienen Raynaud. La causa es desconocida, pero se ha avanzado en el estudio de su etiopatogenia. Comienza con compromiso vascular que precede al compromiso cutáneo, y también hay compromiso cutáneo extenso de tipo fibrótico. Las mujeres son afectadas en mayor frecuencia de 3 a 1, es la incidencia o la prevalencia entre
entre damas y varones, 3-1. Es la enfermedad autoinmune sistémica de mayor alta mortalidad y también morbilidad. Hay deterioro de la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en la forma difusa, que puede ser limitante, ¿no? Y de rápida evolución. La forma crónica a veces dura años, la forma limitada, el tipo limitado dura años, el tipo difuso es de más rápida evolución y lleva mortalidad también. La piel se pone gruesa, pierde sus pliegues y se puede presentar en extremidades, tronco y también ¿no? Hay compromiso sistémico, sobre todo cardíaco, pulmonar, renal y también digestivo. El más común es el digestivo. La prevalencia es 3 casos por millón, más o menos. Por ejemplo, 3 o 30 casos por millón de adultos en Nueva Zelanda y 440 casos por millón en Canadá. Varía de acuerdo a la población. La mayor cantidad de pacientes tienen la forma limitada cutánea, 60%, y la difusa, 40%, en forma general. Vemos más casos de esclerosis limitada cutánea. Este es la más común. Antes le llamaban CRES, un acrónimo, ¿no? Pero en realidad el término es esclerosis sistémica difusa limitada, el término actual. Y la otra es la esclerosis sistémica difusa, ¿no? Difusa es la otro término, el 40%, el resto. Varones 3-1 que le dije. La causa de esto, ¿por qué se produce la enfermedad? Es causa desconocida, pero hay teorías, ¿no? El uso de sílice, el uso de cloruro de vinilo, la bleomicina, pueden desencadenar la enfermedad, precipitan la enfermedad, desencadenan, pero algo hay de fondo que predispone a ella. Tiene similitud a la enfermedad incierta contra Westbrook. Los pacientes que refieren trasplante de médula ósea pueden presentar un cuadro similar a esta enfermedad. Hay predisposición genética en la enfermedad. Puede haber historias familiar de enfermedad de Raynaud, otra enfermedad de tejido conectivo. Una paciente tenía esclerosis sistémica y su hermana tenía vasculitis, por ejemplo. Se asocian en la familia enfermedades sistémicas del tejido conectivo. La lesión vascular aparece primero, precede al cuadro clínico del paciente. Por eso esta fase se llama una fase de preesclerodermia. Solo hay enfermedad vascular y esto se puede ver con la capilaroscopía, con un oftalmoscopio. A veces en forma práctica se puede ver los vasos capilares ¿no? subunguales y se ve alteración a ese nivel que puede ser dilatación o pérdida de los capilares en la región subungual. Eso se va a objetivar de una forma práctica con el oftalmoscopio, pero en realidad se debe hacer en forma adecuada con un microscopio especial para poder ver los vasos subunguales. Es la llamada capilaroscopía, que sirve para ver a los pacientes, porque estas lesiones van a preceder al cuadro clínico de los pacientes. La lesión vascular es primero. Hay daño endotelial, se interrumpen los vasos capilares, hay infiltrado mononuclear y aumento del factor de crecimiento vascular endotelial. Esto es por la hipoxia. Como hay capilares destruidos, disminuidos, hay hipoxia tisular y se va a aumentar este factor. Después también hay anticuerpos, hay también factor inmune en estos casos. Por ejemplo, hay un anticuerpo anticentrómero en estos pacientes y ese anticuerpo predispone a la afectación visceral en estos pacientes. Hay fibrosis policronal en la dermis inferior y el tejido subcutáneo
hay depósito de fibrina y luego colágeno tipo 1, por eso la piel es fibrosa. Esto es porque los fibroblastos van a sobreexpresar factores de crecimiento transformador beta y esto lleva a fibrosis. Compromiso vascular, compromiso de hipoxia a nivel tisular, libera factores de crecimiento y esta alteración se va a llevar a alteración de fibroblastos y va a llevar a fibrosis. También se encuentra aumento de receptores de factores de crecimiento derivado de plaquetas y aumento de pericitos. Y esto hace que el músculo se pueda diferenciar en fibroblastos y más fibrosis en los pacientes. Este es lo mismo, ¿no? La exposición celular endotelial permite alteración de células inflamatorias, precursor de fibroblastos de la sangre, migración a tejidos circulantes de los tejidos y circulantes, y esto va a llevar a fibrosis cutánea. También lo mismo, citoquinas liberadas, factores de crecimiento inducen a la activación fenotípica de células que van a conllevar a miofibroblastos activados y esto va a llevar a fibrosis. Estos son los que les decía, la capilaroscopía patológica. Acá se ven capilares dilatados. Esto se va a ver cuando la enfermedad sistémica es limitada. En su tipo de enfermedad sistémica limitada van a ver ustedes que están los capilares dilatados. Cuando hay pérdida de capilares, pérdida capilar, esto se va a ver en la esclerosis sistémica difusa. Esa es la diferenciación entre una y otra. O sea, es útil diferenciar este compromiso que va a preceder al cuadro clínico. Hay gente que tiene solo esto y tiene anticuerpos anticentrómero y se le llama la preesclerodermia. Ha aparecido cambios a nivel de la capilaroscopía con anticuerpos sistémicos circulantes, pero no hay todavía enfermedad, la llamada preesclerodermia. Este es un cuadro resumido de la patogenia de la enfermedad. Hay algún agente etiológico, factor genético predisponente. Aquí puede estar algún factor externo, cloruro de vinilo, sílice, algo que ha predispuesto a esta enfermedad. Y esto va a llevar a alteración endotelial celular, ¿no? Se alteran las endotelios, se altera el endotelio, se activa el endotelio, se atraen leucocitos, se ocluyen los vasos, hipoxia tisular, inflamación crónica y se va a liberar ahí citoquinas que van a traer fibrocitos, fibroblastos, células endoteliales, esto se daña y se da miofibroblastos y va a producir fibrosis en la piel. Esa es la etiopatogenia y se va a producir tanto vasculopatía como fibrosis cutánea y también cardíaca, también puede haber de órganos internos. Esta es lo que dice la clasificación que les anuncié anteriormente, ¿no? La esclerosis, esclerodermia, se clasifica en localizada, que es la morfea, que eso no lo vamos a discutir ahora, ¿no? Es la localizada, que es morfea, y es la esclerosis sistémica, que sí lo que vamos a revisar, que tiene dos subtipos. Esclerosis sistémica cutánea limitada. Antes le llamaban CRESA, esto ya no le llaman CRESA, ahora le llaman esclerosis sistémica cutánea limitada y la esclerosis sistémica cutánea difusa. Este es más común, este es menos común. Acá se ven capilares dilatados, acá se ven capilares ausentes, pérdida de capilares. Esta es enfermedad que el reinado dura 20 años, 10 años, aquí el reinado dura 1 año. Este es más rápida evolución, este es más lenta evolución. También hay esclerosis sistémica sin esclerodermia. Hay compromiso de Raynaud, hay compromiso de fibrosis pulmonar, compromiso esofágico con pirosis, con síntomas de reflujo gastroesofágico, compromiso esofágico, compromiso de fibrosis pulmonar. También puede haber compromiso renal y compromiso de Raynaud sin haber compromiso cutáneo. Es una variante que se llama esclerosis sistémica sin compromiso cutáneo, sin esclerodermia. Esto es más raro, ¿no? No se ve mucho esta entidad, pero también es parte de la clasificación. Es un subtipo más. Esta es la esclerosis sistémica limitada,
limitada que les dije que dura años, 20 años. El Raynaud comienza acá y sigue por 20 años. A los 5 a 10 años, en la esclerosis sistémica limitada, aparece edema digital, esclerodactilia, compromiso hepatointestinal, sobre todo esofágico, telangiectasias, calcinosis aparecen acá, ¿no? Esto es a los 10 años. Y a 10 a 20 años puede aparecer hipertensión arterial pulmonar. Esta es la evolución natural de la esclerosis sistémica localizada o limitada. Esclerosis sistémica limitada, que el Raynaud es crónico. Esta es la difusa, que a diferencia de la limitada, vamos a tener que el Raynaud dura 12 meses, 1 a 12 meses. Y la enfermedad pulmonar difusa aparece a los 5 años. Es de más rápida evolución. También puede haber lo que se llama crisis renal, un compromiso renal que da lugar a hipertensión arterial severa, insuficiencia renal rápidamente progresiva en estos pacientes, y el manejo es con inhibidores de angina convertidora de angiotensina, ¿no? Sobre todo, ¿no? Crisis renal. Y también puede dar lugar a enfermedad de difusa pulmonar. Esto es en rápida evolución de 1 a 5 años. Entonces es diferente la evolución de la difusa que de la limitada. La limitada dura años y dura menos tiempo. También hay Raynaud, piel engrosada, roces tendinosos, compromiso gastrointestinal, artritis, fatiga. Acá se producen anticuerpos SSL70, tipo anticuerpo ananucleolar. Es una variante de anticuerpos que se va a ver en la esclerosis sistémica difusa. Esta es esclerosis sistémica limitada. Como le dije, el Raynaud aparece durante años, a veces décadas. La esclerosis está limitada a manos, pies y antebrazos. Por eso le decían a eso el CRES, que era esclerodactilia. La capiloroscopía se ve dilatación con escasa pérdida capilar, compromiso visceral, la incidencia de hipertensión arterial, de compromiso ¿no? La incidencia de tardía de hipertensión arterial pulmonar, es tardía la incidencia. Puede haber calcinosis, enfermedad gastrointestinal, telangiectasias, enfermedad pulmonar intersticial. El compromiso renal en estos casos de la limitada es raro. El anticuerpo que se presenta en estos casos de la limitada es anticuerpo anticentrómero, 70% de pacientes. Esta es la difusa, fenómeno de Raynaud de un año de evolución, seguido de dedos en salchicha. Se produce unos dedos edematosos en forma de salchicha, con esclerosis cutánea. Ojo también que también hay enfermedades que por ejemplo, las enfermedades seronegativas, como ¿no? La artritis reactiva, las enfermedades seronegativas también pueden tener dedos en salchicha, ¿no? Una coincidencia, ¿no? También se puede presentar este tipo de dedos en la esclerosis sistémica, miraré. La esclerosis cutánea en la sistémica difusa es proximal a codos. También puede haber roces tendinosos. En la capiloroscopía hay pérdida de capilares. A diferencia de otros que eran capilares dilatados, en la sistémica difusa hay pérdida de capilares. Las vísceras se afectan de forma precoz y hay significativa enfermedad renal, enfermedad intersticial, la difusa y miocardia también puede dar. Y los anticuerpos que aparecen es anti-CD70, 30%, y anti-RNA polimerasa 1, 2 y 3, 12 a 15%. La anti-RNA polimerasa 3, un subtipo de esa anti-RNA polimerasa, se presenta cuando hay asociación con neoplasias. Esos nuevos reportes de eso, ¿no? Son agregados, ¿no? Eso es un agregado. Entonces, puede haber también, esto es más raro, que se asocia con neoplasias, cuando hay anti-RNA polimerasa 3, dicen, ¿no? Son curiosidades en realidad, ¿no? Hay también lo que se llama esclerosis sin esclerodermia, como le decía, fenómeno de Raynaud, compromiso visceral
sin compromiso cutáneo, ¿no? Puede haber fibrosis pulmonar, enfermedad renal, cardíaca o gastrointestinal, sin haber compromiso cutáneo. La esclerosis sistémica sin esclerodermia. Y por supuesto, ahí sí van a encontrar ustedes cambios en la capiloroscopía, ¿no? También puede haber anticuerpos antinucleares positivos, anti-CD70, ACA, o ACA es anticuerpo anticentrómero, o anti-ARNA polimerasa también puede haber acá. La pre-esclerodermia, hay Raynaud, alteración capilaroscópica, anticuerpos, pero no hay compromiso cutáneo ni tampoco visceral. Es lo que se llama la pre-esclerodermia. Sería eso una ventana de oportunidad, dice, ¿no? Un compromiso inicial de la enfermedad, capaz se puede actuar ahí para que la enfermedad no progrese. Eso todavía está en estudio, ¿no? Eso es lo que le decía. Acá tenemos fenómeno de Raynaud, anticuerpo antinuclear, capiloroscopía, sin compromiso visceral ni dérmico, lo que se llama la pre-esclerodermia, y tampoco visceral, ¿no? Eso sería una gran oportunidad, capaz actuando ahí con algún tipo de medicamento, algo que evite que esto progrese, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Por ejemplo, entonces podemos ver un paciente que tiene Raynaud, tiene anticuerpos positivos, anticentrómero positivo, alteración capiloroscópica, estamos ante una pre-esclerodermia. Y capaz acá esto están estudiándolo para ver si acá se puede actuar de alguna forma para evitar que el paciente progrese a esto, ¿no? Por ejemplo, eso me ha llamado una ventana de oportunidad. Esto por supuesto, es la cuestión natural de la enfermedad para buscar futuros tratamientos para esta enfermedad que es mortal en muchos casos. Entonces, por eso estamos estudiando esta ventana tiene que trabajar para poder que eso no avance desde acá. Después también ya la enfermedad va avanzando, ¿no? Ya avanza la enfermedad para acá, ya hay compromiso cutáneo, miopático, ¿no? Aparece presión pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, compromiso renal, todo esto, también esofágico, la enfermedad avanza para acá. Y estos son los criterios de la Asociación de Reumatología, ¿no? También la EULAR, que es la Asociación Europea de Reumatología, 2013, es criterio de clasificación, el score. Se requieren 9 puntos para clasificar al paciente con esclerosis sistémica. Acá están los criterios de definiciones. Es el score con 9 puntos o más. El paciente tiene esclerosis sistémica definida, ¿no? Clasificada como esto, ¿no? Dedos engrosados en las manos que se extienden proximales a la articulación metacarpofalángica. Es un criterio. Si hay esclerodermia proximal a la articulación metacarpofalángica clara en las dos manos, quiere decir que estamos con 9 score y estamos en paciente con esta enfermedad. Si los dedos están en salchicha o dedos en la piel engrosados de esclerobacteria, son los 4 puntos en esclerobacteria, y edema en el dedo de salchicha 2 puntos. Ahí no llega, ¿no? Lesiones úlceras digitales 2 puntos, cicatrices de hemorroide de rata, cicatrices en los dedos 3 puntos, telangiectasia 2 puntos, capiloscopía patológica 2 puntos, hipertensión arterial pulmonar 2 y enfermedad pulmonar intersticial 2 puntos, Raynaud 3, anticuerpos anticentrómero 3 o antitopo isomerasa SL70 3 y anti-RNA polimerasa 3 también 3. O sea, este es el puntaje. Con 9 puntos tenemos clasificado al paciente como esclerosis sistémica. En la etapa incipiente de esclerosis sistémica hay cambios de la piel edematosos. El paciente aparece con la cara edematosa, manos hinchadas, edematosas, algo duro, dedos en forma de salchicha. Uno puede pensar en la enfermedad de este tipo. Entonces es una causa más de edema generalizado, en cara, en manos, por ejemplo. Es un edema algo duro, ¿no? No es un edema con fovea, porque no deja fovea. Hipofibrosis, una fase edematosa de la enfermedad, por ejemplo. Entonces el edema es simétrico, ¿no? La piel está engrosada y es edema simétrico bilateral. Entonces es importante conocerlo porque hay muchas causas de edema en la cara de los pacientes. Una causa a veces olvidada también, el edema, por ejemplo, comparo esto con el edema palpebral que se presenta en el inicio de la dermatomiositis, por ejemplo.
Hay pacientes que hemos visto que han debutado con edema de los párpados y tenían la fase inicial de la dermatomiositis. En los días subsiguientes, semanas subsiguientes, los párpados se teñieron de color morado, el lotropo, se llama eso. Comenzaron con edema palpebral y después apareció que el paciente tenía debilidad muscular para levantarse de la silla, levantar las manos encima de la cabeza, subir al microbús, por ejemplo. Y con párpados edematosos estamos frente a una dermatomiositis. También puede haber en estos casos de esclerodermia compromiso muscular, pero no es tan severo. Hay compromiso muscular leve, moderado, pero no es severo, no es igual a este compromiso. Puede haber también superposición de esclerodermia también con dermatomiositis, por ejemplo. Pero, como les decía, así como el edema de cara, que el edema de cara en estos casos es duro, el edema es blando, el edema de palpebral, como presentación inicial de la dermatomiositis. Entonces, el edema palpebral en un paciente que no se puede levantar de la silla, que tiene debilidad muscular proximal, es sugestivo de la fase inicial de la dermatomiositis, por ejemplo. Hay gente que ha visto eso y no se ha dado cuenta y el paciente la enfermedad ha sido avanzando. 1, 2, 3 meses con debilidad muscular proximal, ya la cara se le teñió de morado, ya. Párpados hematosos teñido de morado, clásico de una dermatomiositis, por ejemplo. Entonces, en este caso también el edema de cara, pero un edema edema blando, ¿no? O de duro acá, ¿no es cierto? Entonces, también por eso hematosos de las manos, por ejemplo. Los cambios de capiloscopía con pérdida de capilares también se pueden presentar en la enfermedad que es la dermatomiositis. También puede dar lugar a ese trastorno, por ejemplo. No es exclusivo de la esclerodermia, es el cambio que hay en la capiloscopía, por ejemplo. Entonces, eso también puede presentar algo similar inicialmente. Las enfermedades se van, ¿no?, padeciendo, pero hay que dejar de diferenciar para tratar cada una de ellas como debe ser. Entonces, mire, edema de manos, pero es duro, la piel se pone gruesa, se pierden las arrugas de la mano, van desapareciendo, las arrugas normales de la mano se han perdido por la fibrosis cutánea, eso se llama esclerodactilia. También puede haber fibrosis más proximal también en el tronco, en la cara, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ven? También puede haber trastorno de la piel, como pasa el tiempo, puede haber hipopigmentación, similar al vitíligo, o también piel oscura, que vean, sale pimienta, o sea, por momentos, parte es oscura la piel, parte es vitíligo, de forma alternada, ¿no? La comparación entre las dos, siempre comparando las dos enfermedades, los dos fenotipos, la limitada y la difusa, ¿no? La cutánea, comienzo gradual, y la difusa, comienzo rápido, ¿no?, de enfermedad. La limitada, sobre todo los dedos, de la mano, parte del tejido distal de los codos, cara, lenta evolución. En la difusa, dedos también de la mano, extremidades, ¿no?, cara, tronco y rápida evolución. En el Raynaud, muchos años, hasta 20 años, en la limitada, 1 año, ¿no?, y aparece también con comienzo de la piel, ¿no? También puede ir con isquemia esto, ¿no?, aunque es menos grave, también está isquemia de los dedos en el Raynaud. En músculo esquelético, artralgias leves en la limitada y más severas en la difusa. También hay sedimentación del carpo y también roces tendinosos. También puede haber calcificación subcutánea en estos casos, sobre todo en las regiones periarticulares de la mano, la región, ¿no?, alrededor del codo, se puede producir calcificación subcutánea en estos pacientes. Neumonía intersticial, lenta evolución en la limitada, poco intensa, evolución temprana y puede ser grave en la difusa. Hipertensión arterial pulmonar tardía en el caso de la limitada y puede aparecer junto a la neumonía intersticial en la difusa. La crisis renal es rara en la limitada, 15% de casos de la difusa tiene crisis renal. Aparece con hipertensión, cefalea, hipertensión, daño renal progresivo, la clásica crisis renal de la esclerodermia, puede ser mortal, dice que aparece en menos de 4 años de enfermedad de la difusa. La comparación realmente, la piel está tomada en los dos, 100% de la difusa, 90% de la limitada.
Raynaud, casi todos tienen Raynaud, 99, 98. Esófago, 90% limitada y 80% difusa. Solo este compromiso ¿no? del esófago, pero los síntomas solo se encuentran en la mitad de pacientes. Casi todos tienen por manometría alteración de motilidad esofágica, pero solo la mitad tienen síntomas de la enfermedad. Quiere decir pirosis, regurgitación ácida, ¿no? Pirosis, síntomas de reflujo gastroesofágico tienen los pacientes, mitad de pacientes. Fibrosis pulmonar 35% a la limitada, 65% a la difusa. Y presión pulmonar 15% los dos, ¿no? Miopatía 11%, también puede haber miopatía agregada, aunque no es grave, no es gravedad, es leve a moderada nomás esta miopatía. Miopatía en estos casos, la debilidad muscular es proximal de los miembros, no puede levantar la mano por encima de la cabeza, el brazo por encima de la cabeza, no puede sentarse de la silla sin agarrarse del mueble, ¿no? No puede subir gradas, no puede subir escaleras. Es pérdida de fuerza de los músculos proximales de las extremidades. Muy diferente es la neuropatía. En la neuropatía hay debilidad distal. No puede agarrar la cuchara, no puede escribir. Eso es signo de neuropatía. Por lo general, hay excepciones. Por lo general, las neuropatías, la debilidad muscular es distal. La miopatía, la debilidad muscular es proximal. En este caso, hay miopatía, es debilidad muscular proximal. Entonces, eso siempre recalco, ¿no? Hay excepciones, no es siempre eso así, ¿no? Por lo general, las miopatías producen debilidad muscular proximal y las neuropatías producen debilidad muscular distal. Entonces, esa es la diferenciación, ¿ve? También está todo el corazón, 9% de la limitada, 12% de la difusa, 15% renal, 2% de la limitada, 15% de la difusa. Estos son los cambios que hay en las manos, el Raynaud, que aparece en casi todos los pacientes, ¿no? Con clorosis sistémica. También se puede presentar exploración general, 1 a 3%. Pero la presencia de Raynaud no quiere decir que hay mucha gente que tiene Raynaud, 3% de la población general, pero no tiene enfermedad sistémica, ¿no? Sobre Raynaud solo, sin enfermedad sistémica, ¿no? También puede haber cambios, lo que se llama las telangiectasias, y también se puede ver acá capilares dilatados, ¿no? Con la capilaroscopía eso se puede ver en esclerosis sistémica limitada, ¿no? Acá también se ve cambio de telangiectasias en cara, capilares dilatados de hecho ungueal, ¿no? Acá se ve, ese es un ejemplo que hay que verlo, pero no son patoneumónicos, también se puede presentar dermatomiositis. El Raynaud, la esclerodermia va con necrosis de los dedos, puede dar necrosis distal, compromiso necrótico de los dedos. Las enfermedades de tipo Raynaud, que son primarias, sin esclerodermia, solo Raynaud solo, dan el síndrome, pero no dan dedos necróticos. En este caso sí es un signo de necrosis distal de los dedos. Manos hinchadas, una causa de manos hinchadas, en forma de salchicha en los dedos, con clásico de la enfermedad de esclerodermia, forma temprana, edema. Acá también se ve fase edematosa de la enfermedad. Y también, mírenme, hay también hipopigmentación de las manos, ¿no? Hipopigmentación de la parte hipopigmentada, que también es parte de la enfermedad. Acá también se ve en forma de salchicha, ¿no? Básicamente. También hay fibrosis, contracturas fijas de flexión a nivel de la articulación afránica proximal, puede haber también contracciones fijas. Y cuando hay fibrosis en las manos, se van fibrosando, se quedan las manos como flexionados los dedos, síndrome del rezo, se llama eso, ¿no? El paciente pega las manos y no puede, hay que un espacio ahí, no puede juntar las manos sin un espacio, le queda un espacio entre los dedos, el síndrome del rezo dice eso, ¿no? Que también se ve un grado mayor de flexión, ¿ve? Como ha habido, los tendones se han calcificado tendones, hay marcada contractura de las manos, ¿no? Secundario a una esclerodermia marcada, ¿no? Que también se ve, fíjate, la flexión marcada porque los tendones se van poniendo fibróticos, jalan y se cierra el dedo, entonces queda así, que no puede abrir las manos.
un grado máximo de querobacteria, ¿no? También puede haber, acá se ven, en las manos se ven ¿no? También acá hay querobacteria, no, pérdida de los pliegues de los dedos, ¿no? También un dedo contracturado, se ve acá bien los pliegues están perdidos por la querobacteria, y también se ve clásicamente las telangiectasias, ¿ves? Calcinosis en las manos, calcificación de tejidos subcutáneos, cambio de coloración de la piel, piel complementada y también edematosa, ¿no? Y mire la atrofia de la piel, ha perdido las arrugas normales, miren, un poquito de arrugas para acá, pero acá no hay arrugas, las arrugas se han perdido por la fibrosis de la piel. También a nivel de la cara, en la boca, hay arrugas radiadas alrededor de la boca, y la boca también se queda abierta, ¿no? Porque jala la piel, se atrofia y jala la piel y se queda la boca abierta, ¿eh? Hay también acá telangiectasias en la cara de la paciente, en la boca también se puede ver telangiectasias en la lengua, ¿no? Hay también la disminución de la apertura bucal en otros casos. Esta es fase esclerodérmica clásica, ¿no? Se afila la nariz por la esclerosis de la piel de la cara. Jala hacia arriba la piel y se ven los dientes, ¿no? Y le dicen la fase de rata, le dicen eso, ¿no? Fase de rata. Casos, ¿no? Fase de rata. Porque es un caso avanzado de esclerosis sistémica, ¿no? Difusa, ¿no? Hay un índice de Rodman modificado en el cual se va a cuantificar el compromiso, el grado de endurecimiento cutáneo a todo nivel. Es una tabla que en realidad se ve para ver si hace búsqueda del signo del grado de endurecimiento cutáneo en las zonas del pie y se hace un puntaje, ¿no? Que es el índice de Rodman modificado, ¿no? Para conocer las normas. En enfermedad hay compresión articular. Se puede presentar como rigidez, dolor articular y poliartritis, generalmente. Sobre todo en las manos, y marcar lesión de las manos, de la motilidad articular de las manos. También aparecen factores de inflexión, roces tendinosos, porque se clasifican los tendones y hay roces tendinosos en los pacientes, que es clásico. Artropatía, generalmente no es erosiva. Puede aparecer calcinosis subcutánea, sobre todo en las lesiones de las manos periarticulares y también en el olecranon, ¿no? Puede aparecer resolución ósea en falanges distales. También puede haber miopatía. El compromiso digestivo se presenta, el principal compromiso sistémico en esta enfermedad es el digestivo, recalco, ¿no? Esto es importante conocerlo. El compromiso sobre todo es digestivo, el más frecuente, compromiso visceral. Es el más común de todos ellos, sobre todo a nivel esofágico. También puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, puede afectar el estómago, ¿no? Pero en estudios manométricos, el 80% de enfermos tienen trastorno esofágico. La mitad nomás tienen síntomas, como les decía, ¿no? En la radiografía pueden ver peristalsis casi nula de dilatación del estómago, también puede haber también del esófago, ¿no? De esofagitis, metaplasia, Barrett también puede haber. En el estómago puede haber disminución del plazo del vaciamiento gástrico, ¿eh? Eso se produce porque hay alteración de la motilidad del estómago. También se produce compromiso del intestino delgado en la mitad de pacientes con síntomas, náuseas, dolor, abdomen distendido, obstrucción. Se puede producir también atonía intestinal que lleva a sobrecrecimiento bacteriano y diarrea crónica. En segundo lugar, que se presenta el compromiso visceral es a nivel pulmonar. Este compromiso lleva a mal pronóstico. Es principal causa de muerte. Principal causa de muerte en caso de esclerodermia, el compromiso pulmonar. Recalco eso, ¿no? La principal causa de muerte en caso de esclerosis sistémica es el compromiso pulmonar por dos enfermedades, ¿no? La fibrosis pulmonar, una disnea de esfuerzo, no productiva en la clínica, que plantea huesos basales, ¿no? Y compromiso de la placa de tórax, de intersticio, en los tercios inferiores de los campos pulmonares, ¿no? Se ve la fibrosis pulmonar en esta enfermedad, sobre todo en la forma difusa es más severo, ¿no?
Puede también haber placa normal, pero hay síntomas. En estos casos hacemos pruebas ventilatorias, vemos patrón restrictivo, también hacemos prueba de DELCO, que es la difusión de monóxido de carbono, y se altera, ¿no? Es más sensible que una placa de tórax, ¿no? La evolución puede ser rápida, sobre todo cuando es la difusa, o puede ser completamente progresiva y durante años, como es la limitada, ¿no? El deterioro progresivo de la función pulmonar. Esta es la fibrosis. También se puede encontrar la hipertensión pulmonar en el 15% de pacientes, tanto en la limitada como en la difusa tienen ese trastorno, ¿eh? En la fibrosis pulmonar se va a producir hipertensión pulmonar secundaria. O sea, hay hipoxemia y esto va a llevar a una hipertensión pulmonar secundaria a la hipoxemia. O también puede haber polifonía cardíaca. En la limitada es idiopática. Hay fibrosis que puede ser en varios años y puede llevar a falla cardiorrespiratoria. O sea, la fibrosis es la enfermedad sistémica limitada, es secundaria, es primaria, o sea, aparece sin haber fibrosis pulmonar, puede aparecer este tipo de trastorno, pero dura años en la esclerosis sistémica limitada. La otra puede ser más rápida en la esclerosis sistémica difusa. Por eso hacemos pruebas funcionales respiratorias cada año y una ecografía anual de estos pacientes para ver si ha progresado, si aparece hipertensión pulmonar en los pacientes. También puede haber compromiso cardíaco. El compromiso cardíaco también puede ser, puede haber arritmias, disnea, edema pulmonar, angina de pecho. Esta angina es de vasoespasmo. Así como hay Raynaud, también se produce vasoespasmo de arterias coronarias y se produce angina de pecho, ¿no? Entonces eso también puede producirse. Y todo puede haber venido paciente. El paciente tenía esclerosis sistémica, ¿no? Y también tenía angina de pecho, le manejaban angina de pecho, también tenía una enfermedad mixta en realidad, ¿no? En ese caso les cuento, tenía una mujer de 48 años, tenía compromiso cutáneo y también tenía compromiso de angina de pecho porque se producía vasoespasmo y le da angina de pecho a la paciente. Mire, y esto es angor pectoris, un síntoma más de esclerosis sistémica. También puede haber arritmias, trastorno de conducción, ¿no? Y cuando hay síntomas puede ser de mal pronóstico, ¿no? En realidad. También puede haber compromiso miocárdico con ICC del paciente, ¿no? 10% de casos tienen disnea con ICC, sobre todo cuando hay esclerosis sistémica difusa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Con ecografía, cardiografía, gamografía cardíaca, resonancia magnética nuclear cardíaca, que puede mostrar alteración, ¿no? En estas enfermedades. También hacemos estudio de perfusión. Por ejemplo, cuando hay enfermedad coronaria, queremos ver cómo está la perfusión cardíaca, ¿no? Para ver si hay alteración o no. Pero en su gran mayoría, la compresión cardíaca es asintomático. Solo se detecta en EKG por una arritmia no sintomática, pero en otros casos se puede tener necrosis cardíaca, ¿no? O trastorno de conducción más severos. El compromiso renal es también importante, cuando esto aparece es de mal pronóstico, entraña mal pronóstico este compromiso renal. Es responsable de fallecimientos, aunque no es la primera causa. Decíamos, la primera causa de fallecimiento de los pacientes con enfermedad sistémica es el compromiso pulmonar. Este también puede matar al paciente, pero no es una causa primera, ¿no? De causa de muerte. Se presenta en primeros años de la enfermedad, cuando es difusa, puede dar proteinuria, segmento patológico, hasta llevar a una crisis renal ectodérmica, con falla renal progresiva, HTA maligna, encefalopatía, ¿no? Y retinopatía grave, anemia hemolítica microangiopática. Este es por el vasoespasmo, ¿no? Se produce alteración a nivel de los vasos del riñón y se produce anemia microangiopática en el contexto de la crisis renal esclerodérmica por crisis hipertensiva. Hay vasoespasmo en estos pacientes, microtrombos y se produce anemia hemolítica microangiopática por la crisis hipertensiva que daña el endotelio, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la idea. Entonces, esto es así, es también un cuadro grave, entra de mal pronóstico. El tratamiento de esto es
sobre todo en niveles seca, es de soporte. Hay tratamiento con ARA2 o en niveles seca. Si hay falla renal, el paciente debe ser alisado. Se le puede con diálisis, se le baja la presión. Bajar la presión de forma adecuada es el manejo de la crisis hipertensiva. Evitar diuréticos, porque eso puede agravar, ¿no? Puede agravar o desencadenar una crisis hipertensiva en pacientes. Entonces, ese es cómo se presenta, ¿no? Inicio o agravamiento de la presión arterial, más de 170 sobre 90. Siempre hacemos examen de fondo de ojo para ver neuropatía, que puede ser severa, con exudados o papiledema, que es tipo más grave. También elevación de una plasmática 2 veces lo normal. Deterioro rápido de función renal en un mes. Todos estos parámetros son de crisis renal esclerodérmica. Si no tenemos el cuarto criterio, los otros tres deben estar para clasificar al paciente en una crisis esclerodérmica. También por eso cutáneo, ¿cómo se trata, no? Se trata con hidratación adecuada, lociones o cremas sobre todo. También fisioterapia y rehabilitación no va a servir para esos pacientes, ¿eh? A veces tratamos cuando hay compromiso inflamatorio de la piel de forma difusa, podemos tratar con prednisona, 0.5 miligramos por kilo por un mes. Después se baja 5 miligramos por semana hasta llegar a unos 5 miligramos por día. De acuerdo a la respuesta, cuando es una fase inflamatoria de la parte de la piel, podemos usar este tipo de tratamiento que no es muy eficaz en realidad, ¿no? También se puede usar a veces con cierta eficacia el microfenolato. No existe ninguna razón para usar de penicilamina, no es eficaz, ¿no? Para la piel. Para carcinosis usamos colchicina, también usamos litiazem, hidroxicloroquina, por ejemplo. Para el pulmón usamos corticoides. ¿Cuándo usamos corticoides? Cuando hay disminución de la capacidad de voluntad forzada, menos del 70%, o cuando hay recaídas superiores al 10%, o también compresión de la tomografía del 20%. Cuando hay síntomas de virus esmerilado en la tomografía, como un compromiso subagudo, porque si fibrosis severa ya no, pues no, sí, tiene que haber un proceso inflamatorio y enfermedad pulmonar intersticial inflamatoria, no fibrosis avanzada, sino intersticial inflamatoria, podemos hacer intento de darle corticosteroides 1 miligramo por kilo, o sea, 0.25 miligramos por kilo por día de prednisona en un mes, y se comienza a bajar la dosis después, hasta un año. También damos ciclofosfamida en pulsos mensuales por 6 meses, después seguimos con microfenolato o acetoprina en caso de fibrosis pulmonar, pero vamos viendo la respuesta terapéutica en estos pacientes. Se puede estabilizar la fibrosis pulmonar o puede avanzar. Si avanza la fibrosis y el paciente tiene fibrosis severa, ya no se para el tratamiento inmunosupresor. Si hay fibrosis ya secular marcada, ya no se sigue el tratamiento ya inmunosupresor. También damos inacisticidina en unos pacientes. El pulmón, como le dije, cuando es enfermedad crónica, severa fibrosis no se trata, ¿no? Cuando está avanzada la enfermedad, damos oxigenoterapia, rehabilitación respiratoria, que también es importante, y por último, el trasplante pulmonar si fuese necesario, ¿no? Esta situación pulmonar, debemos tratar la enfermedad, puede ser secundaria a enfermedad cardíaca o fibrosis pulmonar avanzada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en estos pacientes? Tratamos, si es enfermedad cardíaca, tratamos enfermedad cardíaca de fondo, ¿no? Podemos dar también, si es presión pulmonar primaria, siguen compromiso cardíaco, por ejemplo, que si no sea debido a ICC, sino por compromiso vascular pulmonar, podemos dar antagonista oral de receptores de endotelina, Bosentan, también se puede dar también sildenafil en unos casos. A veces son diuréticos para estos pacientes, también oxigenoterapia para evitar hipoxemia. También usamos proticiclina, unos pacientes se llaman proticiclina o epoprostenol para tratar este tipo de pacientes con eficacia, ¿no?, moderada. Y si es muy avanzada la enfermedad, se puede también proceder al trasplante de pulmón, si cumple el criterio del paciente de este trastorno. La enfermedad renal, como ya expliqué, el tratamiento es bajar la presión con inhibición seca o también ARA2. También apoyo también se puede hacer apoyo también dialítico en estos pacientes si hay falla renal. Si no mejora con esta terapia inicial, se puede añadir antagonista de de calcio. Por ejemplo, nifedipino, de acción prolongada, se puede emplear. Evitar diuréticos, porque ahora hay problema. Bajar la presión arterial a lo normal es el objetivo principal de esto, con inhibición seca
También puede usar hipopusato de sodio endovenoso en algunos casos. Cuando hay dolor funcional renal severo, el paciente puede ser sometido a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Se sigue tratando a estos pacientes con diuresis seca. Ojo que sí usamos en estos casos ARA2, porque la diálisis elimina la inhibidor ECA. Entonces, cuando el paciente entra a diálisis ya no podemos usar ECA, tenemos que usar el paciente, cambiarle a ARA2. Damos irbesartán, damos losartán, en esos casos que están el paciente en diálisis. Muy importante eso recalco, ¿eh? Porque no se puede usar inhibidor seca en pacientes que están en diálisis. Tiene que usarse alternativa ARA2, porque la diálisis elimina los inhibidores seca. Entonces, ese es un tip. Entonces, esa es la idea. Si hay compromiso cardíaco, si hay miocarditis, usamos prednisona miligramos por kilo por día. Estamos viendo que la única indicación para usar este tipo de dosis es compromiso miocárdico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si hay compromiso de pericardio, usamos AINES por un tiempo. También se puede usar de prednisona, pero medio por kilo nomás. A 1 por kilo como máximo cuando hay compromiso pericárdico. Si hay taponamiento pericárdico, hacemos ventana pericárdica o pericardiocentesis, ¿no? Cuando hay reflujo esofágico, usamos inhibidores de bomba de protones, ¿no? Metoclopramida, por si no, también usamos también omeprazol. Si hay estrosis esofágica, hacemos dilatación periódica como, ¿no? Con el gastroenterólogo que hace dilatación esofágica para mejorar la estenosis. Si hay asociación de motilidad intestinal con mala absorción, podemos usar condición parenteral, ¿no? También terapia antibiótica, ¿no? En algunos pacientes. ¿Qué se debe hacer en otros pacientes? Análisis, se hace hemograma, sangre periférica para ver si aquí fragmentado para ver si hay compromiso de crisis renal, anticuerpos nucleares, antígeno nuclear extraíble CD70, BCG, ecocardio, función pulmonar, anticuerpos centrómero. Se hacen todas estas pruebas basales para ver si es de tipo difuso o localizada la enfermedad. ¿Qué cosa es el Raynaud? Es una manifestación, un cuadro clínico de vasoespasmo que puede dar, se presenta cuando hay exposición al frío o también estrés emocional. Una respuesta exagerada al frío en zonas distales, en las orejas, en las manos, aparece palidez, cianosis y después puede haber de rebote enrojecimiento de la mano, ¿no? Ese es el Raynaud. Puede ser una enfermedad primaria, fenómeno de Raynaud primario o enfermedad de Raynaud si aparece en el contexto de una enfermedad identificable, ¿no? Cuando es compromiso de enfermedad identificable se denomina secundario o síndrome de Raynaud. La enfermedad de Raynaud es cuando hay compromiso primario, sin enfermedad sistémica. Hay que diferenciar primario del secundario. El primario es menos de 30 años, el secundario más de 30 años. Sexo femenino 20:1, mujeres en el primario, 4:1 en el secundario. Capiloroscopía, 9 alteraciones. Y secundario es patológica. Fíjense, entonces esto es importante, esta prueba, ¿eh? Patrón asociada ausente, presente. Simétrico es el primario, puede ser asimétrico el secundario. Frecuencia 3 en el primario, 2 en el secundario. La gravedad es mucho más en el secundario, puede haber compromiso de tipo isquémico, frecuente, ausente, ¿no? En el primario no hay isquemia, en el secundario no hay isquemia, necrosis, como vimos en la foto, necrosis distal, entre otros. Las causas del secundario pueden ser ocupacionales, factores físicos, neoplasias también pueden dar lugar a síndrome carcinoide, francocitomas pueden producir Raynaud, fármacos como rivaroxaban, antimigrañosos, bloqueadores beta pueden también producir Raynaud, citotóxicos entre otros. También puede haber infecciones, hepatopatía crónica por hepatitis B, C, citomegalovirus puede también producir Raynaud secundario. Patología hematológica, por ejemplo la esclerodermia, o diríamos el síndrome de pirosinofílico, trombofilias, enfermedad por queratotinina puede producir también Raynaud, enfermedad vascular obstructiva, aterosclerosis, microembolia puede dar también compromiso similar al Raynaud. Una miscelánea como enfermedades vasoespásticas, angina de Prinzmetal, migraña puede también producir este problema. Son los secundarios. El cuadro clínico, una fase isquémica, palidez, cianosis de los dedos y una fase hiperémica después. La intensidad varía de acuerdo al episodio, a cada episodio.
La fase isquémica se asocia con frecuencia clínica sensitiva, ¿no? Entonces, fase isquémica, bueno, ya clínica sensitiva, dolor intenso en las manos, puede dar. El Raynaud secundario, que es secundario a una enfermedad de fondo, puede producir lesiones isquémicas en los dedos. Este es el Raynaud, mire, se ve acá, se ve palidez marcada en estos dedos de la mano, comparado con los demás dedos que están en color normal. Acá también se ve cianosis, ¿ve? Cianosis en el Raynaud. También produce úlceras digitales. Este es un Raynaud con úlceras digitales, probablemente secundario a una enfermedad, sobre todo quenodermia. Son úlceras digitales, se van a producir necrosis en las lesiones dermoepidérmicas. Es un problema grave, ¿no? Que afecta a la mitad de pacientes con quenodermia, sobre todo en la forma difusa. Pueden ser recidivantes, son muy dolorosos, de curación lenta, 13 a 15 meses de curación lenta. Se infecta con estafilococo, aureus y pseudomonas, que eran las más habituales. Están las úlceras digitales que se van a producir por este problema. El diagnóstico sobre todo es clínico, ¿no? 3 preguntas. ¿Sus dedos se sienten muy sensibles al frío, por ejemplo? Cambio de color, pues se ponen al frío, o se vuelven blancos o azules los dedos. Entonces esas respuestas, si son estimativas, no van a hacer pensar que tienen Raynaud. Después de eso hay que ver factores que van a desencadenar la enfermedad. Patología agregada, ¿no? Se hace capiloscopía, si es normal, es primario, si es anormal. Secundario, también hacemos anticuerpos. ¿Cómo se trata la enfermedad? Medidas no farmacológicas, sobre todo, no agarrar agua fría, ni tampoco beber bebidas frías, ¿no? Evitar fármacos vasoconstrictores en los pacientes. Técnicas de relajación también puede ayudar, ¿no? No tomar, evitar el uso de café, no fumar, debido a la acción constrictora del tabaco, controlar el estrés emocional. También se puede usar vasodilatadores, antagonistas del canal de calcio. Si no hay problemas esofágicos, usamos amlodipino, 5 miligramos por día, hasta 20 miligramos por día podemos dar, nifedipino 10 miligramos cada 8 horas, inhalación prolongada, 20 miligramos cada 12 horas a 30 miligramos por día de nifedipino para estos casos. Si hay trastornos esofágicos o calcinosis, damos Intriacen, que se aumenta la dosis de la tolerancia. Si existe intolerancia a los fármacos anteriores, se puede usar, subir la dosis, o ¿no? ¿Qué puede hacer en esos casos si no toleran, ¿no? Se usa inhibidores de enzima convertidor de angiotensina, usamos IEC que usamos, ¿no? O ARA2. Si no hay respuesta adecuada, se usa Bosentan. Si no hay efecto hepático adverso, ¿no? Se puede usar para evitar las úlceras en los dedos. También se puede usar si necesito comportamiento internafil, lo podemos usar también cada 8 horas, de acuerdo a tolerancia, ¿no? También usamos aspirina, si miramos cada 24 horas, o clopidogrel, si miramos cada 24 horas. Si no hay respuesta adecuada, usamos nitroglicina tópica, también se puede usar, ¿no? En casos graves hay que tratar al paciente, anticonversión total, antagonistas de estoy endotropina con el Bosentan, se puede dar también. También podemos dar análogo de prostacyclina en casos, ¿no?, muy severos. Y eso es todo, en realidad, son casos raros. Esto no se ve mucho, estas drogas son usadas más que nada en enfermedades primarias de presión pulmonar. Fuera todo esto, para usar esto es difícil porque esto está en el servicio de cardiología, en la unidad de hipertensión pulmonar, usan estas drogas que no están a disposición de la práctica clínica diaria, ¿no? Casos muy severos podemos usar esto, tal vez en ayuda del cardiólogo, porque eso no manejan estas drogas, ¿no? Las drogas están autorizadas solo para cardiología, no más hipertensión pulmonar severa, primaria, usan esto, pero en este caso se usa estas drogas cuando la enfermedad de Raynaud es grave, ¿no? Cuando hay úlceras severas, puede hacer cirugía de los dedos, también antibiótica terapia, sabiendo que la causa más frecuente es el estafilococo o pseudomonas, ¿no?, entre otros. Cuando más severo, como úlceras intratables, debe ser internar al paciente, tratado con antibióticos, anticoagulación, ¿no? Ingreso hospitalario, también vamos a sacar una serie de medicamentos que podemos usar con ayuda del cardiólogo, porque esta medicina usa sobre todo usa cardiología acá en el hospital, ¿no?
hospital lo hacen uso de cardiología. Son drogas nuevas que están autorizadas solo para el uso del cardiólogo y en caso de hipertensión pulmonar. No usamos esto rutinariamente en casos de Raynaud, en realidad. Después lo demás es caso, eso es lo que decía, en casos graves, sistema digital puede haber cirugía de microcirugía, que eso es una cosa que no se usa en nuestro medio muy adecuadamente, ¿no? Hay inclusión, hacen microcirugía de localización, supanectomía, infiltración de lo que hace mucho dolor, amputación de lesiones que no se pueden curar, se van a amputar, por supuesto, ¿no? También dan antibióticos por vía oral si es leve, si es severo, parenteral. El pronóstico de terapia sistémica es variable, ¿no? La sobrevida disminuye. La supervivencia media fue de 11 años cuando hay esterosis sistémica. En la difusa, la supervivencia a 5 o 10 años es de 70-75%. En la localizada hay más tiempo, ¿no? 95% más tiempo de sobrevida. Pero esta enfermedad es limitante porque avanza la enfermedad y puede llevar a hipertensión pulmonar y muerte por compulsión pulmonar, sobre todo, ¿no? La enfermedad limita la vida del paciente y puede dar lugar a mortalidad, sobre todo por compulsión pulmonar. Eso es todo lo que quería realizar con ustedes. ¿Algo más que quieren preguntar sobre esto? ¿Tienen alguna duda? Porque yo soy profesor que sigue ya. No es común la enfermedad, no se ve mucho, por ahí conocerla porque se puede ver casos de todo, vemos la que llamaban CRES antes, eso vemos muchos más casos de esos. En caso de fibrosis pulmonar, que tiene paciente idiopática, por favor vean la mano del paciente, vean las manos, vean la piel, si hay telangiectasia, si hay ectrodactilia. La fibrosis pulmonar es por esta enfermedad. También a veces hay enfermedad de rápida evolución. Una señora tenía 55 años, 50 años tenía la paciente y rápidamente evolucionó la fibrosis pulmonar y también había esclerotilia y había también esclerosis de la cara, no severa, era moderada la esclerosis de la piel, pero ya había fibrosis pulmonar de rápida evolución. Era una forma difusa de la enfermedad. En ese caso estaba medio dudoso, le hicieron biopsia pulmonar, salió por supuesto la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Salió la fibrosis pulmonar secundaria a esta enfermedad. La paciente fue de mala evolución y rápidamente falleció. En 5 años la paciente falleció de fibrosis pulmonar progresivo, ¿no? En ese caso me acuerdo, era la hermana de un médico del hospital que vimos y la enfermedad tuvo evolución rápida. También hubo un caso que había la enfermedad también esclerodermia, aunque más era incluso mixto, que casos muy severos donde enfermedades mixtas de tejido conectivo asociadas a esclerodermia, le hicieron trasplante de médula ósea para que con una nueva médula ósea baja la inmunidad y el paciente mejore. Y mejoró por un tiempo, un año y medio, al año y medio le cayó toda la enfermedad, hizo grave, contractura de los brazos, no podía ni moverse la paciente, ¿no? Y la piel era muy gruesa, tenía que centrar porque no le podía poner ni siquiera viento venosa porque estaba tan filosada la piel que no entraban las agujas en la piel de la paciente. La paciente falleció a los meses nomás que la vimos ahí. Totalmente limitada, no podía ni comer sola, las manos estaban todas filosadas, tan filosis severa de la piel de la paciente, ¿no? Por más que le hicieron trasplante, mejoró un tiempo que le duró la... Inclusive se hizo que le rebotaron $1 millón, ahora que pasaban la propaganda de juntaron para salvar, no me acuerdo cómo se llama la joven, juntaron el mío, transportaron a Estados Unidos, pero igual la enfermedad recayó, ¿no? Eso sabía la severidad de la enfermedad, ¿no? Una joven, porque tenía enfermedad mixta, con progreso cutáneo por esclerodermia, ¿no? Y la evolución fue mala. Transplantaron a la paciente, fue evolución de un año que estuvo mejor y al año y medio de nuevo otra vez la fibrosis y cuando hemos visto a la paciente después ya está totalmente limitada, ¿no? Un caso extremo también, ¿no? Esos casos extremos de la enfermedad, ¿no? Lo más común es que la enfermedad sea, como le decía, lo más común que vemos es la enfermedad cutánea limitada, ¿no? Que le llaman antes el CRES, eso vemos más. La otra también se ve, pero es menos frecuente, más rápida evolución, esa vemos menos. Yo diría hasta el 70% de casos en nuestro medio más se vemos la otra, ¿no? La rápida evolución, la difusa, también se ve, pero es menor, mucho menos en muchos casos, ¿no? Es de conocerlo porque siempre la fibrosis pulmonar entrenó a estar buscando las posibilidades de esta enfermedad. Bueno, eso es todo. Gracias.